Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Qué grande es la protección que nuestro Señor Jesús nos otorga a través de su santísimo y sacratísimo corazón, al cual debemos confiarnos todos los días. Y no solo nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias, y consagrar a este corazón que tanto ha amado a todas las familias del mundo para que reine la paz. Pues hoy, en su programa Palabras de Vida, vamos a obsequiar, como ya se ha hecho una costumbre, estos dos sagrados corazones de Jesús, uno mediano y uno grande, que están viendo ahora en la Biblia. Así que si ustedes llaman durante el programa, al final daremos los nombres de los ganadores. Participen y háblenos y también manden sus peticiones para Tierra Santa. Y de parte de nuestros hermanos de la tienda de María Visión, nos están invitando a adquirir este paquete, el libro de las 24 horas de la Pasión de Luisa Picarreta, y esta charla que se dio hace ya algunos años sobre la triple revelación de la Pasión, tomada del Evangelio de San Marcos, en esos 3 momentos especiales en que nuestro Señor Jesús le revela anticipadamente a los apóstoles que Él va a aparecer, que va a morir, que va a ser clavado, que va a ser despreciado. Y Jesús va preparando en 3 ocasiones, revelándoles su pasión a sus amados apóstoles. Es muy interesante, con motivo del tiempo de Cuaresma y de Semana Santa, que estamos próximos a vivirla. Si ustedes están interesados de este paquete de librería de María Visión, pueden preguntar por el paquete 403. Repito, paquete 403. Si ustedes se comunican a librería, recibirán un descuento especial durante el programa y el resto del día, solo con mencionar paquete 403, las horas de la pasión y la triple revelación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, quédense con nosotros. Hoy tenemos un programa especial que hemos titulado Las 7 penas del alma de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos en un instante. Vayan preparando sus Biblias en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. Volvemos en un instante. Muy bien, estamos de regreso en este programa especial, Las 7 penas del alma de nuestro Señor Jesucristo, que vivió durante las 3 horas de agonía en el huerto del Getsemaní. Vayamos al capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 39. Después salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí, Jesús les dijo: oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Pero Jesús, lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos.
y los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces Jesús les dijo: ¿cómo es que están durmiendo? Levántense y oren para que puedan hacer frente a la prueba. Jesús, en el huerto de los olivos, o también llamado el huerto del Getsemaní, estuvo de las 9 de la noche a las 12 de la noche. 3 horas de intensa agonía. Nuestro Señor experimentaba una agonía mortal. Pero ¿qué contenía ese cáliz de amargura que nuestro Señor le suplica con lágrimas al Padre? Abba, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué contenía ese cáliz de dolor, de pena, de amargura que nuestro Señor tiene que aceptar, tiene que beber para nuestra redención? Este cáliz precisamente contenía 7 penas, pero las penas del alma de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros en su mayoría conocemos las penas físicas, las penas que sufrió nuestro Señor en su cuerpo, en su humanidad. Y normalmente los seres humanos tendemos a centrarnos en las penas corporales, en las penas físicas, las que se pueden ver, apreciar, palpar. Y nos llaman la atención las penas físicas porque hay sangre, o tal vez una cortadura, o raspadura, o fractura. Y todo eso nos llama la atención, porque son penas muy visibles que incluso las podemos palpar o tocar. Y los seres humanos tendemos a irnos más a las penas físicas, porque nos impacta la sangre, como en el caso del Señor. Nos impacta muchísimo la flagelación en la columna, porque vemos muchas llagas y sangre. También nos impacta la coronación de espinas, el enorme peso de la cruz y las caídas del Señor. También nos impacta la crucifixión, los clavos. Jesús clavado en la cruz en lo alto, verlo sufrir y chorrear sangre. Y normalmente los seres humanos nos dejamos llevar por los sufrimientos físicos. Pero en el huerto del Getsemaní están las penas del alma, las penas que no se ven, porque se llevan en el interior. Por eso los seres humanos somos más dados a compadecernos de las penas físicas que de las penas morales. Mas sin embargo, todos sabemos que son más dolorosas, más penosas las penas del alma que las penas corporales. No hay comparación entre un sufrimiento físico en el cuerpo que una pena moral en el alma. Entonces aquí en el Getsemaní estamos tratando precisamente de las penas morales, de las penas del alma que nuestro Señor sufrió y padeció durante las 3 horas de agonía en el Getsemaní y las 24 horas hasta la cruz. Para entender la importancia de estas 7 penas del alma de Cristo, vale la pena hacer un porcentaje. Lo que nosotros vemos como las penas físicas, corporales, de nuestro Señor en su pasión es solo el 10% de sus sufrimientos. Pero el 90% de la pasión, el 90% de las penas, de los sufrimientos, se encuentran en el interior de Jesús, en su alma. Es el 90% de la pasión. El 10% que vemos es la puntita del iceberg.
pero el 90% de las almas de nuestro Señor yacen bajo la superficie en el océano. Entonces vamos a adentrarnos en el alma de Cristo, en su corazón. Y la primera pena, que durante esas 3 horas nuestro Señor va a sufrir y padecer en su alma, es la visión horrenda y espantosa de todos los pecados del mundo. De todos los pecados del mundo. Es decir, en esa hora, todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, van a recaer sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo los pecados van a recaer sobre el Señor, sino que en ese instante los va a asumir como propios. Los va a aceptar como propios voluntariamente por amor, para cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué pasa en el acto que Jesús ve todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros? Al asumirlos como propios, Él queda delante de la justicia de su Padre como el único culpable y responsable. Es decir, el justo, el inocente, el que no cometió un solo pecado, ahora está hecho el pecado del mundo. Pero en esas 3 horas de agonía, nuestro Señor no solamente tuvo la visión de los pecados del mundo, sino que al asumirlos, nuestro Señor Jesús queda delante del Padre como el único culpable. Ahora la humanidad ya no es culpable. El único culpable y responsable del pecado en la tierra es el Señor Jesús. Entonces queda como culpable y responsable. Imagínate lo que sentía en el alma, la pena tremenda, el inocente, el justo, el 3 veces santo, ahora está lleno de pecado. Lo ha asumido por amor, voluntariamente, para consumar nuestra salvación. Pero en esas 3 horas de agonía en el Getsemaní, Jesús tiene la visión por parte del Padre de todos los pecados, pero no solamente de los pecados. Jesús, en esa visión de los pecados del mundo, y lo remarco aquí con un asterisco, vio a cada pecador. Vio a cada pecador. Es decir, en este pecador estabas tú y estaba yo. No solamente vio los pecados del mundo, sino vio el pecado y al pecador, el pecado y al pecador. Y es decir, era tan fuerte la pena del alma de Cristo, que en esa hora vio toda tu vida, desde tu concepción en el vientre de tu madre hasta el último respiro antes de morir. Vio toda tu vida. Y al ver toda tu vida, vio todos tus pecados. Desde los más insignificantes y veniales hasta los más graves y mortales. Y por cuantos pecados has cometido en tu vida pasada, los que estás cometiendo hoy y los que vas a cometer en el futuro, el Señor los conoció todos, los vio y los asumió como suyos, para que tú delante de la justicia divina fueras inocente. Padre, aquí estoy. Si la ira de tu justicia debe descargarse sobre alguien, va a ser sobre mí, ya no sobre mis hijos. Porque yo he asumido cada uno de sus pecados, cada una de sus caídas, cada una de sus faltas. Y el Señor en su omnividencia
nos vio a todos los seres humanos, desde Adán, nuestro Padre, hasta el último hombre que nacerá cuando el Señor retorne glorioso en su segunda venida. Todos le pasamos, a todos nos vio y nos amó, y asumió voluntariamente nuestros crímenes, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias, nuestros odios, nuestros resentimientos, nuestros crímenes, violaciones, guerras, fraudes, insultos, infidelidades. Vio todos los suicidios y homicidios, todas las injusticias en el mundo, nuestros robos, nuestros pecados de omisión. Vio todas nuestras faltas pequeñas y grandes. Ahí estaba tu pecado y ahí estaba mi pecado. Y el Señor en esas 3 horas en el huerto iba asumiendo pecado por pecado, como si Él fuera el único culpable y responsable ante el Padre Celestial. Habían meditado en esta primera pena del alma de Cristo. Cuánto dolor, cuánto peso caía sobre el Señor. Si pudiéramos poner en una balanza todo el universo físico, material, y lo pusiéramos como en un triángulo invertido para que se apoyara sobre un solo punto, ¿cuánta presión el universo físico debería ejercer sobre ese único punto? Pues ningún hombre puede soportar sobre sí el universo físico como un triángulo invertido cayendo sobre su alma. Pues si juntamos todo el pecado del mundo, pesa mucho más que todo el universo físico. Y en ese punto en que se concentraba era el alma del Señor. El Señor se sentía aplastar, despedazar bajo el enorme peso del pecado del mundo más grande y más pesado que todo el universo físico. Por eso el Evangelio dice que nuestro Señor comenzó a sudar como gotas de sangre ante la presión de cada pecado que caía sobre Él para amordazarlo y despedazarlo. Todos sus vasos sanguíneos de todo su cuerpo estallaron, se dilataron sus poros y comenzó a diluviar ríos de sangre que corrían sobre toda su humanidad. Porque el Señor Jesús en esa hora, al ver caer y asumir todo y cada uno de nuestros pecados, su sangre carmesí, su sangre preciosa, su sangre redentora, brotaba de su cuerpo a chorros y torrentes copiosos como millones de cataratas para empezar a purificar todo el pecado del mundo. No lloraba porque sentía miedo y terror, sino que sentía el terror de nuestros pecados. No sentía miedo en sí mismo, sino que sentía nuestros miedos, y como la consecuencia del pecado es la muerte, todas las muertes de sus hijos, en esa hora caían en el alma del Señor. Y todavía nos preguntamos por qué lloraba el Señor, por qué sudaba sangre. No solo estaba asumiendo tu pecado, tu escoria, sino que estaba sintiendo, viviendo en su alma las muertes de cada uno de sus hijos. Millones y millones de muertes, cuantas son las generaciones humanas. Porque el Señor en esa hora era el culpable y responsable y asumió la consecuencia. Entonces toda la maldad, la ferocidad del pecado caía sobre Él y Él vio todas nuestras muertes. No hay muerte que el Señor no haya sufrido en el Getsemaní. Por eso buscaba la ayuda de sus amados apóstoles.
Y les decía, siento una tristeza mortal. Pero ¿de dónde le venía esa tristeza mortal a nuestro bendito Señor Jesús? Porque estaba sintiendo todas las muertes, consecuencia de nuestros pecados. El Señor acudía a sus apóstoles para que velaran con Él tan siquiera una hora, pero los encontraba dormidos. Y hoy, mis queridos hermanos, esta misma escena de hace 2000 años en el huerto se está repitiendo. Porque la pasión del Señor está en acto presente y la sigue sufriendo. Y la seguirá sufriendo hasta la consumación de los siglos. No es una pasión temporal. Es una pasión perenne que se actualiza y se renueva en cada Eucaristía. Que se actualiza y se renueva en cada sagrario en el mundo. Que se actualiza y renueva cuantas veces el Santísimo Sacramento está expuesto en las capillas del mundo y en todas las basílicas. El Señor perpetúa, continúa, prolonga su pasión en la Eucaristía y en los 7 sacramentos. Por eso son 7 manantiales de salvación, de regeneración, porque ahí están los efectos redentores y salvíficos de la pasión de nuestro Señor. No solo sufre nuestros pecados y nuestras muertes, sino también sufre nuestro abandono y olvido, porque mientras el Señor sufre, nosotros permanecemos dormidos en nuestros egoísmos, dormidos en nuestros placeres, dormidos en las cosas del mundo, dormidos en nuestros intereses. Y el Señor padece en el Getsemaní. Y por eso nos dice, alma, ayúdame. Y Jesús encuentra poquísimas almas dispuestas a acompañarlo en el Getsemaní. Todos lo quieren acompañar en las bodas de Caná. Todos quieren estar con Jesús en el monte de la transfiguración. Todos quieren estar con Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Todos quieren acompañar a Jesús en la multiplicación de los panes. O cuando levantaba a los leprosos o a los paralíticos o cuando exorcizaba a los endemoniados. Pero muy pocos quieren acompañar a Jesús en el Getsemaní. Porque ahí están las penas del alma de nuestro Señor. Y en esas 3 horas, ahí estuviste tú. Y el Señor conoció toda tu vida y cada uno de tus pecados. Aún los que no has cometido y estás próximo a cometer. Detengámonos en esta primera pena del alma de nuestro Señor. Y preparémonos. Porque nos faltan 6 más. Quédense meditando en esto y regresamos después de un tiempo de oración. Estamos en las 7 penas del alma de Cristo. Pero una cosa nos debe quedar clara. Estas 7 penas del alma de Cristo en el Getsemaní también son 7 excesos de amor de Jesús por nosotros. 7 demostraciones de su amor por nosotros. A lo que nuestro Señor se vio sometido por nuestro amor y por nuestra salvación. El Señor Jesús no solo tuvo la visión de todos los pecados del mundo, como si Él fuera el culpable y responsable, sino que la segunda pena es más dolorosa que la primera. Porque al asumir todo el pecado del mundo, nuestro Señor en la segunda pena de su alma, también tendrá la visión de todas las penas que debía sufrir por cada pecado. Por cada pecado.
las penas que debía sufrir por cada pecado. Ve hasta dónde llega el exceso del amor de Jesús bendito por nosotros. No solo asume nuestro pecado como propio, sino en cada pecado la pena que debe sufrir para reparar ese pecado ante la justicia divina. Ahora entiendes por qué nuestro Señor Jesús se rehusaba a beber este cáliz. Pero Él, dándonos 7 excesos de su amor, 7 formas de demostrarnos cuánto nos ama, lo bebió hasta las heces, lo asumió y asume el pecado y las consecuencias del pecado, como si Él fuera único, culpable y responsable. Y por cada pecado, una llaga. Por cada pecado, una llaga. En su alma y en su cuerpo. En su alma y en su cuerpo. ¡Qué heroicidad! ¡Qué carácter! ¡Qué fortaleza! ¡Qué orgullo nos da nuestro Señor Jesús en el Getsemaní! Con cuánta entereza, sin perder la paz, firme, asumiendo todo el pecado y sus consecuencias por amor a nosotros, para salvarnos. Pero en el momento que el Señor asume el pecado y sus consecuencias, pecado y penas, el que nunca pecó, ahora es culpable. Entonces, ¿qué es lo único que nos separa de Dios? Lo único que nos separa del amor de Dios, de ese amor eterno, el hombre y Dios unidos por el amor. Pero ¿qué es lo único que nos separa de Dios? ¿Acaso no es el hombre queda separado de Dios, totalmente privado, separado por el pecado? Porque el pecado es separación de Dios, es ruptura de Dios. Lo único que nos separa de nuestro Padre es el pecado. Entendiendo eso, el pecado, ruptura, separación de Dios, la tercera pena del alma de Cristo, al asumir el pecado y quedar hecho todo pecado, se produce inmediatamente entre el Padre y el Hijo una ruptura. Una privación, una separación entre Padre e Hijo. En esa hora, el Padre y el Hijo quedan separados. Ya no hay más comunión entre el Padre y el Hijo, porque el Hijo está hecho todo el pecado del mundo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. En esa hora, Jesús misteriosamente experimenta el abandono de su Padre. Por eso gritará desde lo alto de la cruz, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en esa hora el Padre y el Hijo están privados, están separados, no hay comunión. En esa hora Jesús se siente en el completo abandono y vacío por parte de su Padre y por parte de sus discípulos amados, que están dormidos. Ni siquiera en esa hora, en el huerto del Getsemaní, nuestro Señor Jesús tuvo el consuelo y la presencia y compañía de nuestra Madre Santísima. Hasta eso le fue quitado. En esa hora Jesús se convierte en el hombre más solitario, más solo que jamás haya existido en toda la historia de la humanidad. Jesús queda como suspendido en el vacío, en la nada. En el momento que se hace la separación entre Padre e Hijo, el Hijo queda convertido en el sin Dios. El sin Dios. El Hijo en el Getsemaní queda convertido en el ateo. En el ateo.
En esa hora Jesús queda convertido en el condenado. Porque el Padre está condenando en el Hijo a todo el pecado del mundo. Cuánto dolor en el interior del alma de Cristo. Esa unión perfecta entre el Padre y el Hijo ahora se ve separada, como por una espada que corta, porque entre el Padre y el pecado no hay comunión. El Hijo se siente en el sin Dios, en el ateo, pero hay dos tipos de ateísmo en el mundo. El que es ateo por sí, porque él voluntariamente decide no creer en Dios y se separa de Dios voluntariamente. Y el segundo modo de ser ateo es aquel a que Dios mismo rechaza, separado de él para siempre. Y Jesús experimenta este segundo ateísmo. Es rechazado por su Padre, porque en el Hijo está concentrado todo el pecado del mundo. Y Jesús se hizo ateo para reparar el ateísmo en el mundo. Y Jesús se ve separado de Dios para que tú seas reconciliado con Dios. Y Jesús se ve hecho condenado para que tú seas salvado. En esta tercera pena del alma de Cristo, nuestro Señor se convertirá en el catara, y se convertirá en el anatema. ¿Pero qué es esto? Lo que San Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Precisamente para ser liberados del yugo de la ley, nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito. Nuestro Señor Jesús se hizo maldito. Por eso dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un madero. Es decir, catara. Catara quiere decir maldito. Y Jesús se hizo maldito, catara, para que tú fueras bendito. Y Jesús se hizo anatema, es decir, separado. Separado de Dios. Jesús, por amor a nosotros, en esta tercera pena de su alma, se hizo maldito y separado de Dios para que tú fueras bendito y reconciliado con Dios. Vean cuánto dolor que no hemos meditado en su pasión. Con esto llegamos a la conclusión de que verdaderamente no conocemos su pasión, porque no la hemos meditado lo suficiente, porque nos hemos hecho enemigos de la cruz de Cristo y no la queremos meditar, ni contemplar, ni llorar para vivirla y transmitirla y gritarle al mundo estos 7 excesos del amor de Jesús por nosotros, estas 7 demostraciones de amor a lo que voluntariamente y amorosamente Él se vio sometido para que tú fueras perdonado, amado y salvado por el Padre. ¿Cuántos actos de reparación? ¿Cuántas veces nos tenemos que arrodillar y decirle, Señor, perdóname, yo no conocía las penas de tu alma? 7 motivos más para agradecer, alabar, honrar y glorificar al Señor. El no conocer lo que Él sufrió por nuestra salvación es no amarlo, es no valorarlo, es no valorar su sacrificio. Pero hoy el Señor nos hace espectadores y conocedores de las 7 penas de su alma, 7 excesos de amor por nosotros. Cuán dolorosa fue esta separación. El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos dice, con tal de que mis hermanos de raza se salven,
que yo me haga catara, anatema, maldito, separado de Cristo en el infierno, con tal de que ellos se salven. Qué palabras del apóstol San Pablo. ¿Por qué San Pablo podía reflexionar así en la carta a los romanos? Porque San Pablo conoció las penas del alma de Cristo. Y San Pablo, inspirado por Jesús en la cruz, dice: si el Señor se hizo por mí catara y anatema, yo también estoy dispuesto a verme separado para siempre de mi amado Señor Jesús en el infierno, con tal de que mis hermanos de raza se conviertan. ¿Tú estarías dispuesto a verte separado de Dios eternamente, con tal de que tus hermanos de pueblo, de raza se salvaran? Pues San Pablo estaba dispuesto. Pero entre Jesús y San Pablo hay una enorme distancia. Porque en San Pablo solo fue de intención, nunca se consumó. Y en nuestro Señor Jesús sí se consumó. Él sí se hizo verdaderamente catara y anatema por nuestra redención. ¿Habías reparado en eso? ¿Habías meditado? ¿Habías contemplado este dolor del alma de Cristo? Esto es para amar a Jesús con todo el corazón, con toda el alma y quedar enamorados. Señor, gracias. Ahora sí valoro tu sacrificio en el Getsemaní. Ya no me quedaré más dormido. Quiero estar contigo, consolarte, amarte, agradecerte que me hagas espectador de las penas de tu alma. Mucha gente dice: es que no entiendo esto. Pues no. Hay una razón muy simple. Simplemente no lo entiendes porque nunca lo has meditado. Pero cuando te das a la tarea de meditar las penas del alma, sí que las entenderás. Porque estas penas no se entienden en el cuerpo, se entienden en el interior de Cristo. Y solo el alma que las ora, las medita, las contempla, las puede entender e incluso vivir. Porque el Señor también quiere participarnos de las penas de su alma y quiere darnos a beber al menos una pequeña gota del cáliz de sus amarguras. 3 penas del alma de nuestro Señor Jesús. Si esto les ha sorprendido ya, y está bien en que se dejen sorprender, porque ya a muchos no les sorprende la pasión, porque estamos tan habituados a la violencia, a la ira, al odio en que vivimos, que hemos perdido nuestra capacidad de asombro ante la dolorosísima pasión del alma de nuestro Señor. Pues hoy que el Espíritu Santo te dé la gracia de la compunción para que vuelvas a asombrarte, a admirar y a sorprenderte. Que las 7 penas del alma de Cristo te hagan reaccionar. Que te hagan reaccionar, que te sorprendan. Déjate sorprender para que tu amor por Cristo crezca, lo ames, lo valores y lo tengas en alta estima por lo que hizo por nosotros. Si esto ya es mucho y suficiente, el Señor quiso ir a un cuarto exceso de su amor. Y el Señor va a sufrir, sufrió las penas de los condenados. Qué dolorosísima esta pena para el Señor. Porque Jesús tenía que asumir las penas del infierno de cada uno de sus hijos condenados eternamente en el infierno. El Señor tenía que sufrirlas y padecerlas. ¿Por qué? Te estarás preguntando ¿por qué? Si son almas condenadas. Precisamente porque eran almas condenadas. Todas las almas condenadas en el infierno en justicia le deben al Padre amor y correspondencia.
Pero por su estado condenatorio no le podían devolver al Padre la correspondencia en el amor y en la justicia. Entonces Jesús, para restituir la justicia del Padre y para devolverle el amor de las almas condenadas en el infierno, el Señor va a asumir como propias las penas de todas las almas condenadas, pasadas, presentes y futuras. Y era una pena muy grande para el Señor. ¿Será posible, Padre, será posible que yo beba este cáliz y que tenga que sufrir las penas de mis hijos condenados, y después de sufrirlas y restituirte el amor que en justicia te debían estas almas, no las puedo sacar de ese estado condenatorio? No. ¡Cuánto dolor! Es una de las penas más grandes para el Señor, ver perderse en el infierno eternamente a algunos de sus hijos, porque ellos quisieron voluntariamente perderse. Y que todavía tenga que sufrir sus penas y no sacarlos de ese estado, es una pena doble. Que la verdad, la mayoría de los que decimos amar al Señor, no la conocíamos. Y no le hemos pedido perdón al Señor por esta pena tan dolorosa. Y no hemos hecho actos de reparación suficientes. Pero hoy el Señor nos llama a fundirnos con Él y unirnos con Él para reparar por cada una de estas penas que Él sufrió por nuestro amor. Pero qué pena tan terrible. Sufrió las mismas penas del infierno en su alma para restituirle al Padre la gloria que en justicia le debían las almas condenadas. Y por su estado condenatorio eran incapaces de devolverle al Padre el amor y la justicia. Entonces Jesús lo hizo. Qué grande es el Hijo. Por eso el Padre Eterno se siente orgulloso de su Hijo. Porque el Hijo no quiso dejar escapar nada y vino a restituir la gloria de su Padre. No solo nuestra gloria, sino también la gloria del Padre Eterno. Por eso el Hijo merece ser amado por el Padre y por todos sus hijos. ¿Cómo no amar al Señor? Por este tremendo exceso de su amor, cuarta pena de su alma. Asimismo, el Señor, de pena en pena, pero también de gloria en gloria y de amor en amor, entregando su vida en las 3 horas de agonía, bebiendo el cáliz de la pasión. En esa misma hora de dolor y abandono, nuestro Señor Jesús va a sufrir también, sufrió las penas de las almas purgantes. No solo sufrió las penas de los que están en el infierno, sino también las penas de las almas purgantes. Si nuestro Señor Jesús no hubiera asumido las penas de la iglesia purgante, nadie podría salir de ese estado de purificación. Y si las almas pueden salir del purgatorio, es en virtud de las penas que Cristo sufrió en su alma durante esas 3 horas de agonía en el Getsemaní. Y todavía decimos que el Señor no nos ama. Todavía le reclamamos cosas al Señor y no nos estamos dando cuenta de lo que Él sufrió por nuestro amor, para nuestra redención, para nuestra liberación. Asumió todas las penas. No podía dejar escapar una sola pena, porque tenía que restituir la gloria de su Padre y consumar en su alma nuestra salvación. Por eso el apóstol San Pablo, con lágrimas en los ojos, dice: hemos sido comprados a un precio altísimo que no hemos sabido comprender, ni valorar, ni meditar. Hemos sido comprados a un precio altísimo.
No solo la sangre del Hijo de Dios, sino las 7 penas de su alma que sufrió en el Getsemaní. Y las penas del alma de Cristo son el alma de su pasión. No se puede entender la pasión del Señor si no se comprenden primero sus penas, las penas de su alma. Por eso muchas personas se les hace tan superficial la pasión. Y llegan a decir, no, pues en la vida, en la historia de la humanidad, ha habido hombres que han sufrido incluso más corporalmente que Cristo. Quizás sí, pero en el alma nadie. En el alma nadie. Ningún ser mortal podía resistir las tremendas penas del alma del Hijo de Dios. Aquí está el grueso de la pasión. Hemos dicho el 90%. Y más grande se ve este panorama de las 7 penas del alma, porque nuestro Señor Jesús, tomando un alfiler y pinchándose un solo dedo, con una sola gota de sangre, nos hubiera podido redimir. Y ni siquiera con una sola gota de su sangre, bastaba que el Hijo elevara una oración al Padre y quedábamos todos redimidos. Es más, en el acto de la encarnación del Verbo, en el seno purísimo y virginal de nuestra Madre, estaba consumada la redención. Pero Jesús quiso ir más allá. En estos múltiples excesos de su amor por nosotros, para darnos no una, sino millones de demostraciones de su amor por nosotros. Y nosotros, que tan malamente las hemos apreciado y valorado. Porque el Señor quiso mostrarnos su amor por nosotros y a lo que se quiso someter voluntariamente para que nos diéramos cuenta de lo mucho que nos ama. Y aún así no creemos en su amor. Aún así le reclamamos. Y hasta le llegamos a decir en muchas ocasiones, Dios me ha olvidado, Dios ya no me ama, Dios no me toma en cuenta. ¿Qué? ¿No te parece suficiente que Jesús bebió el cáliz de las 7 penas de su alma por amor a ti y por amor a todos? Ya no le podemos reclamar nada más, hermanos, porque Jesús lo entregó todo, absolutamente todo. Asumió tu pecado, asumió las penas, quedó separado de su Padre. Experimentó el dolor del infierno por cada alma condenada y el dolor de cada alma penante en el purgatorio. Pero aún no hemos terminado. Nos quedan 2 penas más del alma de Cristo. Vamos a una pausa. Pero en esta pausa te invito a que hagas una oración de perdón. Que recapacites en todo este amor eterno que el Hijo nos ha manifestado desde su alma. Regresamos en un instante. Ahorita en este intervalo les decía a mis hermanos de Palabras de Vida que nos hemos hecho unos hijos ingratos y peor aún, unos descorazonados. ¿Cuántas veces hemos meditado la pasión, pero como quien no tiene corazón? De manera superficial, trivial, por encimita, mediocremente, como quien no siente una mínima compasión por el sufrimiento de Cristo en su pasión. Pero vayamos, sigamos reaccionando. Que el Señor nos conmueva con las 7 penas de su alma. Y nos quedan 2. También el Señor sufrió todas las penas de su santa iglesia. Todas las penas de la iglesia militante. Porque la iglesia es precisamente el cuerpo místico de Cristo, que somos todos nosotros los bautizados. Y en 2000 años,
y lo que resta hasta la consumación de los siglos, hasta que el Señor retorne en su parusía, el Señor vio todos los martirios, todas las persecuciones, todas las injusticias, todos los cismas y sectarismos por los que atravesaría su iglesia, su cuerpo místico. Sufrió las penas de todos los mártires, los desconsuelos, las injusticias, las tribulaciones, los chismes, las habladurías, las guerras que el mundo ha desatado contra la iglesia. El Señor sufrió cada una de tus penas. No existe una sola pena que tú hayas sufrido o que vas a sufrir que Jesús no la haya sufrido primero por ti. No existe una sola lágrima que tú derrames que Jesús no la haya derramado primero por ti. No hay incomprensión, humillación, desprecio, tribulación que Jesús no haya sufrido primero por ti. Él sufrió ya todas las penas de su iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y todo eso lo vivió y lo sufrió durante las 3 horas de agonía en el huerto del Getsemaní. Ven qué importante es no quedarnos dormidos, ensimismados en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, en nuestra voluntad humana, desentendidos de la voluntad de Dios. Que estas 7 penas del alma de nuestro Señor verdaderamente nos conceda la gracia, el Espíritu Santo, de vivirlas para despertar de este profundo letargo, para que nos movamos a amor, compasión, ternura y dulzura por nuestro Señor Jesucristo. Y 7ª pena o exceso de amor de Jesús por nosotros. Una pena muy dolorosa para Jesús es que en las 3 horas de agonía en el Getsemaní sufrió la terrible pena de ver el olvido de su pasión por la mayoría de sus hijos. ¿Será posible, Padre, que yo tenga que sufrir todo esto para salvar a mis hijos y ellos ni siquiera lo conozcan y ni siquiera intenten conocerlo? Hasta tengan aversión de mi pasión, que es la demostración más grande de mi amor por ellos, porque fue el medio por el cual los redimí y los perdoné y los salvé. ¿Será posible que millones y millones de hijos míos en el mundo ni siquiera conozcan mi pasión? Y otros conociéndola, la sepulten y la olviden para siempre. Y otros conociéndola, la tomen como algo ligero y superficial, sin meditarla y entenderla. Y el Señor vio cómo la mayoría de sus hijos no meditaría y repudiaría o terminaría ignorando o sepultando la pasión del Señor. Es una de las penas más grandes para Jesús. El desconocimiento por la mayoría de sus hijos de su dolorosísima pasión en su alma. Hay muchos libros sobre las penas corporales y físicas de Cristo, pero poquísima literatura, porque solo unos cuantos bienaventurados, solamente unos cuantos valientes se atreven a ir más allá en el corazón de su Señor y abismarse en el océano sin playas, sin confines de las 7 penas del alma de Cristo. Es el privilegio de unos cuantos elegidos. Y a través de este programa tú estás siendo un elegido. El Señor hoy te ha dado a conocer sus 7 penas de su alma, para que las medites, las contemples, las ores, las vivas, las transmitas y hagas que todos amemos al Señor con todo el corazón, como es justo y digno que así sea. Hoy siéntanse afortunados, bienaventurados y dichosos de poder conocer las 7 penas del alma de Cristo que sufrió y vivió por amor a nosotros y a su Padre en el huerto del Getsemaní. Que esto te haga reaccionar y amar
más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Quédense orando y meditando en estas 7 penas del alma de Cristo y regresamos para despedir nuestro programa. Tenemos los ganadores de los Sagrados Corazones de Jesús, el mediano y el grande. Este que tengo en mi mano se lo lleva Gloria Solís Ramírez de Durango, para que consueles. Gloria, tú y tu familia, consuela las penas del corazón de Cristo. Ya las has conocido. Y en este corazón, aquí adentro, están grabadas las 7 penas del alma de Cristo. Y si no, toma una pluma y escríbeselas aquí y dalas a conocer. Y el corazón grande, lo mismo, se lo lleva Teresa de Jesús Aguilar de Tuxtla Gutiérrez. Hasta allá, hasta Chiapas, te lo manda Jesús. Y también grábale aquí, escríbele aquí, con tu puño y letra o de alguna forma, las 7 penas del alma de Cristo. Y haz que todos lo conozcan. Lo que este corazón amante ha sufrido por nuestro amor. 7 excesos de su amor o 7 penas del alma de Cristo. Y bendecimos a nuestros hermanos con la sangre preciosa de Jesús derramada durante su pasión, a todos nuestros hermanos de Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Sayula, a nuestros hermanos de Colima, de San Juan de los Lagos, de Tonalá, de Durango, de Cozumel, de Guanajuato, de Baja California Sur, de Cancún, de Aguascalientes, de Chiapas, de Puebla, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Michoacán, de Tabasco, de Morelos, de Arizona, de todo Estados Unidos y de toda América. A todos los dejamos en este amoroso y sagrado corazón de Jesús que contiene a lo vivo las 7 penas de su alma. Consuélalo, abrázalo, bésalo y confíate todos los días a Él. Que Dios los bendiga y a todos felices Pascuas de Resurrección.